Muchas gracias. Hola a todos. Pues les doy la bienvenida a mi charla Analice sus datos de forma efectiva. El objetivo de la charla es una charla en la cual vamos a estar hablando de Power BI, vamos a estar hablando un poco de Excel, pero ¿qué me sigo encontrando en el día a día en las organizaciones? En el día a día de las organizaciones veo que todavía muchos pasos y muchas actividades se realizan de forma repetitiva. En muchos casos el Excel se sigue bloqueando cuando un usuario realiza una operación básica dentro de Excel y son tecnologías que están disponibles, lo que vamos a ver acá son tecnologías que están disponibles ya desde hace bastante tiempo, algunas hace más de 10 años, pero todavía muchos usuarios no las conocen dentro del mismo Excel o inclusive dentro de Power BI. Muy posiblemente muchos usuarios digan, ah, sí, yo he hecho algo de eso en Power BI o conozcan algo a nivel de Power BI, pero en realidad, digamos que hay algunos elementos adicionales que pueden llegar a simplificar la vida. Siempre que hablamos de temas de análisis de datos, normalmente hablamos ahorita actualmente hablamos del científico de datos, hablamos de Big Data, hablamos de lagos de datos, pero el usuario de Excel, el usuario de diferentes áreas en las organizaciones que trabaja en el Excel, todavía sigue teniendo los mismos retos normalmente y todavía tiene 5, 10, 15 archivos de Excel que relaciona mediante buscar B, y no es tan sencillo y no es tan óptimo en la generación de resultados. Entonces, en esta charla vamos a hablar un poco de esos escenarios o de esas herramientas que tenemos disponibles para analizar datos de forma efectiva. Vamos a hablar inicialmente de Excel, posteriormente vamos a entender esa relación que tenemos entre Excel y Power BI, y digamos que ese es como un poco el objetivo de lo que queremos contar como parte de esta sesión. Mi nombre es Andrei Garzón, actualmente soy arquitecto de datos en Eurica, y aquí en pantalla está mi información adicional de contacto. Y entrando un poco en materia, una de las cosas que normalmente yo he trabajado bastante con este tema es inteligencia de negocios, y normalmente escuchamos bastante el término inteligencia de negocios, ya últimamente no es tan frecuente, y actualmente hablamos más de ciencia de datos, de análisis de datos, de Advanced Analytics, pero una de las mejores definiciones de inteligencia de negocios que tenía presente es esta que está en pantalla: transformar los datos en información para mejorar la toma de decisiones. Actualmente ese transformar los datos en información pues tiene muchos retos, ¿no? A nivel de datos, cada vez hablamos de los datos estructurados, datos no estructurados, IoT, y cada vez podemos obtener mayor detalle a partir de los datos. Quizás no es solo la gráfica o el informe que teníamos antes, sino podemos empezar a generar muchos más resultados, mayor temas de predicción, temas de machine learning, pero al final de toda esta historia, con todos esos componentes, digamos que hay preocupaciones de diferentes áreas de la organización. Es posible que en sus organizaciones tengan el área de BI, el área de Analytics, el área de ciencia de datos, y ellos son los que manejan todos estos conceptos. Pero muy seguramente, como usuarios finales, en áreas de recursos humanos, en áreas financieras, en áreas comerciales, pues un reto es que ese proceso yo lo pueda llegar a trabajar, lo pueda hacer de forma efectiva, y que no tenga que tener esas dependencias externas, sino que si yo tengo que hacer el mismo informe todos los días, pues pueda automatizar de alguna forma ese proceso para no tener que gastar 30 minutos todos los días copiando y pegando la misma información. Y eso es un poco el objetivo que queremos buscar en esta charla, entender cómo podemos transformar esos datos de forma efectiva. Normalmente, cuando hablamos de análisis de información, pues estas son como las etapas del análisis de información. Como les contaba, la parte tradicional de inteligencia de negocios, la parte de análisis avanzado, y empezamos con las distintas preguntas. Quizás la primera pregunta: ¿qué pasó? Entender un poco qué está pasando con mis datos, y entender cómo fueron mis ventas, cuál fue el número de las ventas. Quizás más adelante entender el por qué pasó, trabajar con toda esta parte de tableros interactivos, y poder hacer toda esta etapa del análisis diagnóstico. Y quizás en este punto es donde entra una de las herramientas que mencionamos en esta sesión, que es Power BI. Yo por acá tengo un Power BI
mi herramienta de escritorio. Tengo un informe, muy seguramente muchos de ustedes ya conocen Power BI, una herramienta que me permite, a medida que voy dando clic en los diferentes elementos, me permite tener los datos actualizados dinámicamente. Yo simplemente le doy acá y aquí me va cambiando, me va mostrando el comportamiento. Cuando el informe ya está hecho, pues se ve interesante, pero quizás si hasta ahora estoy empezando a trabajar con Power BI, varios elementos. Lo primero, la cercanía que tenemos quizás con un Excel. Microsoft ha hecho bastantes esfuerzos últimamente para que esto cada vez se parezca más a la interfaz de Office. Y en este caso, pues la lista de campos de una tabla dinámica que yo puedo tener acá también la tengo disponible. Entonces, si hasta ahora estoy empezando con Power BI, pues yo vengo por acá, interactúo, selecciono un campo, selecciono algún valor, selecciono alguna dimensión de análisis, tengo mi resultado y a partir de eso voy interactuando y voy cambiando las visualizaciones. Entonces, de esta forma, pues puedo empezar a generar análisis interactivos. Genero mi primer gráfica por acá y quizás acá al frente, si quiero ver la misma información, pero la quiero ver de forma geográfica, por acá traigo algo geográfico, tiene distintas herramientas de mapeo, de renderización de mapas, y por acá tengo la información y puedo ir cruzando los datos. Eso es lo que normalmente hablamos o mencionamos quizás como tableros interactivos. Si entendemos un poco más este contexto en qué se diferencia el qué pasó del por qué pasó, en la herramienta recientemente hay una gráfica muy interesante que se llama el árbol de descomposición, en este caso el esquema jerárquico. Si yo acá tengo mis datos, yo puedo decir, venga, yo quiero saber cómo son los ingresos. Mire, los ingresos son 40 millones. Eso quizás es entender el qué pasó. Ahora, para llegar al por qué, pues puedo empezar a profundizar un poco en esta información. Entonces yo puedo decir, bueno, quizás sería interesante que me explique estos datos por categoría o que me explique estos datos quizás por año. Puedo seleccionar las distintas variables por las cuales yo quiero explicar esos datos. Y a partir de esto, pues puedo empezar a profundizar. Bueno, esos 40 millones, ¿cómo se comportan por categoría? Mire, la distribución por categoría es de esta forma. Y para la categoría que mayor cantidad tiene, ¿cómo se distribuye por estado? Y puedo empezar a profundizar y puedo empezar en realidad a entender ese por qué pasó y profundizar un poco con la información y llegar a este detalle de realmente tener ese conocimiento de qué es lo que está pasando con mis datos, si lo puedo llegar a identificar de esta forma. Y tradicionalmente, estas herramientas cubren esas dos etapas, el qué pasó y el por qué pasó. En algunos casos empiezan a tener temas asociados al qué pasará. Acá pueden haber algunos ejemplos muy sencillos del qué pasará. Simplemente tengo las ventas quizás por fecha. Y acá tenemos algunas capacidades de analytics dentro de la herramienta, que si yo activo por aquí algunas de estas capacidades, por aquí hay unos forecasts y puedo llegar a hacer algunos temas de proyecciones o algunos temas similares, muy básicos dentro de la herramienta de escritorio. Algunas capacidades adicionales avanzadas las podría llegar a trabajar integrando R, integrando Python dentro de la herramienta. Y si no estoy solo con la herramienta de escritorio, sino que estoy con el servicio de Power BI, y en el servicio de Power BI tengo la capacidad premium, pues voy a tener algunas capacidades adicionales, voy a tener la capacidad de trabajar con modelos de Machine Learning, de crear modelos de Machine Learning a partir de mis datos, de seleccionar diferentes, acá solo por mostrarles, seleccionar diferentes modelos que yo puedo trabajar, y a medida que voy empezando, digamos que Microsoft ha centralizado todo dentro de esta herramienta, en la versión de escritorio o en la versión web, en el servicio de Power BI, para lograr también tener resultados de tipo predictivo e inclusive resultados más adelante de tipo prescriptivo, donde la misma herramienta me da recomendaciones y me indica qué debería hacer. Pero como les cuento, todo esto suena muy interesante, pero ¿cómo acercamos esto al usuario final? Gran parte del objetivo de todas estas herramientas cuando Microsoft las plantea es que anteriormente hablábamos de BI, inteligencia de negocios era algo que era solamente del área de tecnología,
Posteriormente empezamos a hablar de inteligencia de negocios autoservicio, eso quizás hace unos 10 años, en donde habían algunos power users, algunos usuarios empoderados que podían llegar a apoyar, que no eran necesariamente el área de TI, que podían apoyar con la creación de modelos, la creación de informes. Y en este punto lo que se plantea es un autoservicio para toda la organización. Cualquier persona puede llegar a crear sus propios informes, puede llegar a crear sus propios tableros y puede simplificar su proceso de análisis de información. Algo que siempre vale la pena resaltar es que todo esto lo hacemos buscando un objetivo. Nosotros en las organizaciones no analizamos la información porque sí, buscamos mejorar la toma de decisiones y muy seguramente buscamos tener este resultado, tener este insight, tener este hallazgo que sea relevante sobre los datos. Nosotros no hacemos todos estos procesos por sí, vamos a generar gráficas y vamos a generar tablas, sino muy seguramente todo esto que generamos a nivel de análisis de información debe llevarnos a un resultado significativo para nuestra empresa. Ahora, esto muy chévere, sí, ciencia de datos, R, Python, modelos de Machine Learning, pero yo como usuario final, todavía qué retos tengo, a mí qué me pasa en el día a día. Y normalmente, y sigue siendo muy frecuente, pues los usuarios tienen un par de retos iniciales que son bien relevantes. El primero, Excel se demora, se bloquea, y el segundo, actividades repetitivas que yo puedo llegar a realizar dentro de Excel. Vamos a ver un ejemplo de esto. Muy seguramente, yo por acá tengo un archivito de Excel que tiene ambas condiciones. Es un archivito de Excel que tiene 5 columnas, un archivo sencillo a nivel de columnas. Muy posiblemente los archivos de Excel que los usuarios manejan tranquilamente pueden tener 50, 100, 200 columnas para trabajar. En este caso tiene un número de filas relativamente manejable, tiene 200.000 filas, 204.000 filas, y pues tengo mi archivo. Y junto con este archivo, por aquí además tengo algo particular, y es que yo tengo que hacer mis procesos de estandarización en Excel, y yo me la paso cruzando datos en el Excel. ¿Y cómo cruzo? Con el buscar B. Entrando un poquitico en el detalle del buscar B, por acá pues seguramente ustedes saben que el buscar B depende, no sé, miren acá tengo una lista de ciudades, una lista clientes, ciudad, la fecha y el valor. Por acá me trae el país, y para traer ese país que hice, pues vine a una tabla de ciudades país, y por acá pues dice cada ciudad con el país correspondiente. Entonces en este caso, por acá Madrid aparece 2 veces en este resultado. ¿Y qué dato me trae? Me trae el dato que aparezca primero. Si aquí aparece primero España, acá me trae España. Si acá en la tabla aparece primero Colombia, acá me trae Colombia. ¿Qué voy con esto? Yo en Excel puedo llegar a permitir muchas cosas si no trabajo con un modelo de datos también dentro de Excel. Y ese modelo de datos, ¿qué características tiene o qué me permite? Ese modelo de datos muy seguramente me va a permitir manejar no solo 200.000 datos, me va a permitir manejar un volumen de información mayor, y me va a permitir tener relaciones, garantizar integridad y revisar algunas cosas asociadas propiamente al modelamiento de datos. Pero vamos a quedarnos con este archivo acá. Mi archivo tiene 200.000 filas. Y yo le voy a decir que quiero ordenar las ventas, en este caso, de mayor a menor. De menor a mayor. No importa. Y acá empezamos a ver este primer efecto, y es que el Excel apareció y empezó a decir Excel no responde. Muy posiblemente esta situación también la vamos a tener cuando yo estoy trabajando con un lookup. Quizás en la parte de abajo de la ventana aparece procesando 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4. Termina el 4 de 4 y vuelve a empezar. Y nos quedamos acá viendo la pantalla. A veces decimos, no, pues mejor vamos a pedir máquina. Vamos a pedir un poco más de recursos porque puede que sea la máquina que esté saturada, que necesitemos más máquina. Acá todavía hay un poco de memoria disponible, todavía hay CPU disponible. Y acá pues esto sigue procesando. Y quizás este es el efecto o la situación que no queremos que pase en el día a día.
ni que le pase a nuestros usuarios. Y cada vez que empiezo a trabajar un tema de Power BI con algunas organizaciones, siempre pregunto, ¿les pasa esto? Y en muchas áreas sí, eso nos pasa en el día a día. Y el Excel queda bloqueado, el Excel queda acá y pues me toca quedarme esperando, viendo cómo el Excel termina. En algunos casos a veces bloquea la máquina completa, entonces no puedo hacer nada. De lo contrario, quizás puedo ir haciendo algo. Y algo que yo siempre resalto en este punto es que muy seguramente el problema no es Excel. Excel es la herramienta de análisis por excelencia. Y muy seguramente, pues Excel sí vemos que efectivamente está bloqueado, pero el tema no es que Excel tenga un problema por sí, sino es la forma como lo estamos utilizando. Yo por acá voy a traer una nueva ventanita de Excel y en esta ventanita de Excel voy a trabajar acá con este modelo que está acá, que se llama Power Pivot. Algo importantísimo acá es esta palabra, el modelo de datos. Voy a trabajar con un modelo de datos dentro de Excel. Y este modelo de datos, pues lo que me va a permitir superar estos límites tradicionales del Excel y me va a permitir tener un modelo de datos. Yo anteriormente lo llamaba una pequeña base de datos dentro del mismo Excel. ¿Y cómo hago eso? Pues vengo acá, le digo Power Pivot, le digo administrar. Y para este modelo de datos que estoy cargando acá, pues aquí me aparece la ventana de Power Pivot. Simplemente voy a coger un archivo para cargar acá. Voy a buscar un archivito de texto que utilizo para esta demostración. Es un archivo que tiene alrededor de 6 millones de registros. Y vamos a cargar esos 6 millones de registros dentro del Excel. En este modelo, pues vale la pena resaltar, este componente de Power Pivot era uno de los que les decía que hacía parte de la primera ola de inteligencia de negocios autoservicio. Es un componente que Microsoft lanzó en el año 2010, precisamente para Excel 2010. Y es un componente que en su momento fue categorizado como uno de los mejores add-ins para Excel, porque permitía precisamente eso, permitía tener una pequeña base de datos de alguna forma dentro del Excel, cruzar diferentes fuentes de información, hacer modelos, crear relaciones, no tener que tener todo en una sábana de datos como estamos acostumbrados o como están acostumbrados muchos usuarios, sino poder tener diferentes tablas, manejar estos conceptos de relaciones. Posteriormente resulta que este Power Pivot fue lo que se convirtió como producto de servidor, como SQL Server Analysis Services tabular. Posteriormente es el mismo motor que tiene por debajo Power BI. Miren que aquí acabé de cargar casi 7 millones de datos. Y vamos a ver por acá el Excel, donde estaba ordenando 200.000 filas, todavía no ha logrado responder o no ha terminado de ordenar las 200.000 filas. Y si me voy por acá, en este punto tengo 7 millones de registros y con esos 7 millones de registros, si le digo que quiero ordenar de menor a mayor, pues ustedes me dirán, no, pero si 200.000 filas, lleva como 5 minutos Andrea hablando y esto no ha terminado, ¿cómo va a ordenar 7 millones? Así fácil, vengo acá, le digo que quiero ordenar, ya las ordenó. Vengo acá, le digo que quiero ordenar, ya las ordenó. Y capacidades o características de este escenario. Estoy trabajando con el modelo que tiene asociado el modelo de datos que está disponible dentro de Excel. Y si quiero regresar a la hoja tradicional de Excel, pues creo una tabla dinámica y a partir de esa tabla dinámica, que es lo que pues, muy seguramente ya conocemos, tengo acá y le digo, mire, quiero saber cómo es la suma de la cantidad, la suma de los ingresos. Y ahí a veces surge la duda, no, pero es que Andrea ahí no tiene 6 millones de datos. Entonces, vamos a ver, vamos a coger este campo, le vamos a decir operación de tabla dinámica, más bien que me cuente, y por acá están mis 6 millones de datos. Ahí los puedo seguir cruzando, los puedo seguir manipulando con los otros atributos que tengo y aquí tengo mis resultados adecuados. Y por acá, bueno, un rato después por acá ordenar las 200.000 filas logró terminar, cuando en el otro lado ya había
ordenado, cargado y analizado 6 millones de filas. Entonces, eso es un poco de lo que mencionamos cuando decimos, pues no nos vamos a quedar viendo cómo Excel se bloquea, sino o utilizamos el motor que tiene Excel, el modelo de datos que tiene Excel, o utilizamos Power BI que utiliza el mismo modelo y el mismo motor. Ese como un primer ejemplo de lo que podemos llegar a tener cuando decimos que Excel se demora o se bloquea. El otro reto que identificamos de forma continua son las actividades repetitivas. ¿Y qué son las actividades repetitivas? La actividad repetitiva es, en mi empresa, todos los días tenemos que enviar un flash informativo a las 9 de la mañana. Y de 8 a 9 todos los días yo tengo que hacer ese flash informativo, me conecto a la fuente, copio, pego, manipulo los datos para sacar una gráfica que es la que se envía en el flash. O quizás en mi empresa semanalmente o mensualmente yo tengo que calcular la información de comisiones y eso también por alguna razón lo manejo en un Excel y también cruzo y hago un copy-paste, un lookup, varias operaciones ahí. Y cuando quizás termina el mes envío ese archivo y pues mejor que no me hubiera equivocado porque son las comisiones de los vendedores de mi empresa. Claramente, ¿qué pasa ahí? Que hacer actividades repetitivas tiene varios retos. Puede llegar a la persona que realiza la actividad, puede cometer errores. Y en muchos casos esos procesos los conoce una persona de la organización, esa persona se va de la empresa y ese proceso va variando y va mutando a lo largo del tiempo. No es tan claro cuál era la regla que tenía esa persona en la cabeza. Ah, no, es que si es fin de mes, entonces yo cojo este valor y lo cambio por esto. Digamos que hay muchas consideraciones en esos procesos manuales que se realizan y una de ellas es que en muchos casos requieren muchas personas. Hay empresas en donde una semana completamente, toda la semana antes de junta directiva, todas las personas hacen actividades repetitivas y manipulan el Excel, cruzan datos, muelen datos en el Excel y al final entregan una sábana de datos, un informe. Y en muchos casos lo más curioso es que yo les pregunto, bueno, ¿y qué dice el informe? No sé, ahí está. Ahí están las gráficas, ahí están las tablas, pero bueno, ¿qué halló? ¿Qué encontró? ¿Qué vio relevante? No, pues es que yo tenía que hacer el informe, yo no estoy analizando, yo estoy haciendo manipulación de datos y transformación de datos, pero no estoy logrando este resultado. Entonces, para eso, digamos que un ejemplo bastante común que nosotros contamos tiene que ver con estos archivos de facturas. Resulta que yo tengo facturas y me llegan facturas mes a mes. Y a partir de esto, seguramente, si uno le pregunta a un usuario final cómo consolida esta información, lo más seguro es que le dicen, no, mire, yo cojo uno de estos 6 archivos, lo abro cada uno y lo copio y lo pego en un nuevo archivo. Y ese nuevo archivo se llama la base o el consolidado. Y si llega el archivo del mes siguiente, pues abro el archivo del mes siguiente y copio en mi base o mi consolidado y a partir de eso empiezo a trabajar. ¿Y nosotros qué planteamos? Lo que decimos es, bueno, pues eso suena bien, pero muy seguramente lo que podemos llegar a hacer desde el mismo Excel o desde Power BI es que yo le puedo decir que quiero obtener datos, que me quiero conectar a esa carpeta. Acá simplemente selecciono la carpeta y voy a ir haciendo el ejercicio en paralelo en ambas herramientas. Acá en Excel le voy a decir que quiero traer datos. Miren que acá también tengo la opción de que me puedo conectar a una carpeta. Acá le digo, venga, quiero conectarme a la carpeta. En este caso, voy a hacerlo primero en Power BI Desktop. Me dice cuál es la ruta de la carpeta. Posterior a la ruta de la carpeta me muestra cuáles son los archivos que existen actualmente en esa carpeta. Me va a decir, mire, usted ahí tiene estos archivos y me dice que si yo los quiero combinar, le voy a decir sí, combine los archivos y cuando combine los archivos me va a preguntar qué hoja de cada archivo quiero combinar. En este caso, pues, todos tienen el mismo nombre de hoja, no es obligatorio, uno puede tener diferentes nombres de hojas, esto es como la versión por defecto. Y cuando termina el proceso,
él recorre todos los archivos que estaban en esa carpeta y me los deja disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no tuve que conectarme a cada uno, abrir, copiar y pegar, armar esa base o ese consolidado de forma manual, sino que automáticamente mediante Power Query en este caso, miren por acá arriba, editor de Power Query, yo tengo ese mismo resultado. Ah, pero yo he visto esa ventana de Power Query también en otro lado. Claro, muy seguramente la hemos visto en Excel, donde yo en Excel tengo el mismo resultado, puedo seleccionar la carpeta, puedo seleccionar, miren que me sale inclusive una ventana muy similar, le digo que quiero combinar y transformar y me va a generar la ventanita acá, quizás la misma ventanita que yo acá tenía, que se llama Power Query, que tiene colorcitos amarillos. Vamos a ver acá, en un segundo, vamos a tener un resultado equivalente. Miren que acá en la interfaz de Excel me pregunta que qué hoja quiero unir. Le decimos lo mismo que le decíamos en el otro lado y me va a cargar, ahora sí está recorriendo los archivos y me va a cargar la hoja o me va a cargar la base o el consolidado, en este caso en el Power Query, dentro de Excel. Miren que acá también apareció Power Query Editor, que es el mismo Power Query, editor de Power Query que yo tengo acá. Y miren que en ambos lados me trajo los datos, me ordenó la información, me unió todos los archivos, en el caso de Excel, y por acá en el caso de Power Query. Ya vamos a aclarar un poco el mensaje entonces. ¿Cuándo uso cada uno? Eso ya lo vamos a aclarar a continuación. Acá simplemente yo le puedo decir, bueno, vamos a quitar los campos que no me interesan, esta columna no me interesa, esta columna no me interesa, él me va guardando los pasos acá, vamos a quitar las filas que no me interesan. Y después de esto, pues yo puedo decir, ah, bueno, ya tengo mis datos, los voy a cargar y los voy a dejar disponibles. Y claramente aquí ya voy a tener mi base consolidada y voy a poder empezar a pintar. Y eso es como una parte de los retos que normalmente tenemos hasta ahí. Ahora, ¿cuál podría ser la siguiente parte? La siguiente parte es que pues, consolidar archivos puede que pues, tenga su particularidad, pero no es lo más complejo. Y muy posiblemente después de consolidar y de crear la base, pues yo tengo que hacer muchos pasos adicionales. Y seguramente esos pasos adicionales implican quizás conectarme a una maestra o traer información adicional para extender mi modelo. Yo acá tengo, miren, tengo la cantidad de ventas, tengo la cantidad de ventas por cliente, y muy visual y muy rápidamente pues ya puedo tener este resultado, la cantidad de ventas por cliente, y acá quizás mientras esto empieza a renderizar la cantidad por fecha, y quizás acá si traigo el número del mes, pues acá tengo la información de los meses. Convirtamos o cambiémosle un poco, démosle un poco de estilo a esta visualización. Apalanquémonos de algunas de las estilos que vienen en las últimas versiones de Power BI. Miren, inclusive muy tipo PowerPoint, voy cambiando el estilo de mi presentación. Y por acá, pues a medida que voy dando clic, los datos van cambiando dinámicamente. Que todavía no, todavía tiene como este comportamiento de resaltar, que a veces no nos gusta mucho. Seguramente venimos y hacemos el cambio en la configuración del informe para que en vez de resaltar filtre automáticamente. Por acá podemos venir y cambiamos la interacción. Voy a poner esta ventanita por acá. Y a medida que ya voy haciendo clic acá, ahora sí todo va cambiando dinámicamente y tengo un resultado visual muy interesante. Bueno, y la maestra, entonces en este caso, la maestra es otro archivo que yo tengo y que me gustaría cruzar. Yo por acá voy a decir, mire, voy a buscar un archivo de Excel
En este caso el archivo se llama ciudades clientes, es un archivo de maestra que para cada cliente trae la ciudad correspondiente. Es un posible ejemplo de lo que quizás hace un usuario final en el día a día cuando empieza a hacer buscar B. Y acá tengo mi tabla, simplemente tiene clientes y tiene ciudades. Yo podría resolver este escenario por dos caminos. Muy seguramente podría pensar en hacer una sábana de datos, pero como decimos que quizás hacer una sábana, no queremos seguir haciendo lo mismo, no queremos llegar a la sábana de datos, pues mejor en vez de hacer una sábana, cargo los datos y pienso un poco en el modelo de datos. Ese mismo modelo que yo les contaba dentro de Excel, que se llamaba Power Pivot, pues ese mismo modelo lo tenemos acá disponible. Tengo las ciudades, tengo las facturas, y él ya automáticamente inclusive se dio cuenta de la relación. Él relacionó cliente con cliente, la relación uno a muchos, el sentido de la relación. Y en este caso yo ya puedo decir, bueno, quizás además de esto y este pedacito que estaba por acá, vamos a distribuir un poco acá visualmente los elementos que yo tengo en pantalla. Vamos a dejar la cantidad mes acá, vamos a dejar la cantidad cliente por acá. Y muy seguramente en este caso, yo acá ya puedo traer la cantidad, puedo traer la información de las ciudades. Pues bien que se vea así, pero quizás más interesante que se vea en forma de mapa. Renderizamos por acá nuestras ciudades, hacemos un par de ajustes visuales para que el mapa quede centrado y no tenga mucho zoom automático, que es una como de las características que tiene. Y listo, cuando le voy dando a clic acá, puedo ir viendo cómo es el comportamiento de cada uno de los clientes, si no puedo ir viendo cómo es el comportamiento de cada uno de los meses, o inclusive puedo ir viendo el comportamiento de cada una de las ciudades. Y con esto, pues, si ya quiero terminar este informe, pues simplemente le pongo un tema un tema visual muy rápidamente. Le voy a cambiar acá muy rápidamente el estilo de los títulos. Voy a hacer 3 clics para cambiar acá el estilo de los títulos. Cambio este estilo, después le pongo este estilo a esta gráfica de acá, le pongo el mismo estilo a esta gráfica de acá. Y con esto tengo mi informe listo disponible en Power BI. Bueno, y ahora llegó el siguiente archivo. Llegó el archivo de julio. Entonces, si ustedes recuerdan en el proceso que estábamos, yo debía abrir el archivo de julio, pegarlo en la base y muy seguramente después cruzarlo con la maestra, tener ese buscar B, tener todo ese proceso que normalmente podía llegar a realizar. Y en este caso me llegó mi archivo de julio y yo vengo desde Power BI y le digo que quiero actualizar. Si ustedes ven acá, mis datos en este momento van hasta junio. Como ya llegó el siguiente archivo, pues ya tengo mis datos de julio. Simplemente pongo el archivo en la carpeta, le doy actualizar y tengo mi informe disponible. Ya eso es un poco a lo que nos referimos cuando hablamos de optimizar y ser efectivo analizando la información. Identificar cuáles son estos procesos que realiza el usuario en su día a día y poder ver cómo lo podemos manejar y cómo los podemos trabajar utilizando cualquiera de las herramientas que están disponibles, utilizando sea Excel o sea utilizando Power BI. Algunos retos adicionales en el análisis y la entrega de información. Bueno, ¿y ahora cómo voy a compartir esto? Pues bueno, dependiendo como yo tenga nivel licenciamiento, pues si comparto el archivo Power BI PBIX, el archivo de Power BI Desktop, el destinatario debe tener Power BI Desktop. De lo contrario, quizás puedo exportar esto en PDF. No, pues pierdo toda la interactividad. Pero si tengo licenciamiento de Power BI, muy seguramente voy a poder tener entrega de información vía web, vía el servicio web de Power BI.
y junto con eso muy seguramente voy a poder no solo entregar información para sitios web o para visualizaciones, para elementos de visualización tradicionales, sitios web, equipos, sino quizás puedo empezar también a personalizar cómo quiero que se vean estos elementos en un celular y generar mi visualización y mi vista móvil de mis informes. Entonces, digamos que a nivel de entrega de información, pues ya con Power BI empiezo a tener algunas consideraciones y algunas capacidades adicionales. Tengo mi diseño de teléfono, mi diseño tradicional, y tengo pues algunas consideraciones respecto a la entrega de información. Uy, eso está muy interesante. Entonces con Power BI voy a resolver todas mis necesidades. No, muy seguramente si lo que yo estoy haciendo en Excel actualmente tengo problemas, posiblemente lo puedo optimizar con Power BI, con Power BI Desktop o inclusive con los componentes equivalentes dentro de Excel. Pero pues si tengo temas un poco más complejos de calidad de datos, volúmenes de información mucho más significativos o tengo que hacer análisis en tiempo real de la información, muy seguramente voy a tener que seguirme apoyando en algunas arquitecturas y en algunos escenarios un poco más complejos. Pero el objetivo que teníamos con esta charla, o que yo tenía con esta charla, era contar esos elementos que como usuario final posiblemente voy a lograr resolver si conozco las tecnologías que tengo disponibles y que tengo a la mano, que tengo en Excel o que tengo en Power BI Desktop. Y resaltando como primera medida que esta herramienta que estoy mostrando acá, Power BI Desktop, es una herramienta 100% gratuita. Ustedes simplemente ingresan al sitio de Microsoft o al sitio de Power BI o a la tienda de Microsoft y pueden adquirir Power BI Desktop. No tiene ningún tema de licenciamiento asociado. Cuando uno inicia y abre por primera vez, le pide un inicio de sesión o le pide registrar unos datos. No es obligatorio. Le pide un trial, a veces las personas se confunden, es que yo vi que me pedía que me registrara un trial. No, ese trial es para poder publicar en el servicio y para poder tener el servicio disponible. Pero de lo contrario, no se necesita ningún trial, ni para trabajar con la herramienta de escritorio, no se necesita ningún tema de licenciamiento particular. Todo esto que causa, en muchos casos, pues que no se dispone la información en el momento adecuado. En algunos escenarios no es tan sencillo responder preguntas básicas de negocio. Y algo que a mí me parece muy crítico en las organizaciones es que hay batallones de analistas. Y me parece crítico porque como primer medida es un conjunto de personas que se la pasan manipulando y transformando datos. Y en realidad el nombre de analista en muchos casos, en muchos de los escenarios realmente no es cierto, porque no están analizando, sino están manipulando y maceando información. Y pues para los analistas esto genera ciertamente, hacer la misma tarea todos los días no es nada interesante. Quizás como parte de todas estas sesiones del evento, pues hemos escuchado algo de estrategias de automatización, RPA. Estamos buscando quitarnos estas actividades repetitivas y pues ciertamente eso puede llegar a generar alguna desmotivación. Ahora, ¿y cuándo uso cuál herramienta? Pues yo ya tengo Excel, puedo seguir usando Excel, necesito meterme en Power BI o ¿en qué escenario puedo llegar a usar cada herramienta? Y ahí normalmente doy una respuesta y la respuesta es, mire, yo ya presenté y ya generé este tablero. Si usted logra analizar información o logra tener los resultados esperados con este tablero, no debería haber ninguna situación o no debería haber ningún reto particular, pero en algunos escenarios algo que ocurre es que los usuarios preguntan, bueno, está bonito el tablero, ¿y cómo lo exporto a Excel? Entonces ahí es donde uno dice, no, venga, en realidad esto no, digamos que tiene una funcionalidad de exportar datos, pero no vamos a llegar hasta este punto para después exportarlo en Excel. ¿Qué debería o qué podría manejar yo en este caso? Quizás yo podría llegar a decir, no, más bien, dependiendo de la situación, yo digo, si usted tiene,
Si usted tiene que manejar y tiene que generar la salida en Excel, pues no se ponga a dar toda esta vuelta por acá. Yo les contaba hace un rato, en Excel vimos cómo tengo Power Query, cómo puedo transformar y cómo puedo integrar distintas fuentes de información. Les mostraba el modelo de datos en Excel que se llama Power Pivot. Y adicionalmente, pues, ¿qué pasa en Excel? Que yo en Excel, mi salida, ¿qué va a ser? Va a ser tablas y gráficos dinámicos, van a ser quizás mapas en 3D, y yo eso lo puedo llegar a manejar en Excel sin mucho inconveniente. Pero sí, si yo quiero seguir, yo quiero optimizar mis procesos y no quiero trabajar todavía con Power BI Desktop por el motivo que sea, pues yo puedo optimizar esas actividades en Excel. Pero si yo quiero una salida visual, una salida un poco más interactiva, un poco más dinámica, como esta que tenemos acá, pues en este caso sí podemos llegar a decir que la herramienta sería Power BI Desktop. Resaltar que los dos elementos, el elemento de Power Query y el elemento de Power Pivot, si se dieron cuenta, el Power Query inclusive tiene el mismo nombre en las dos herramientas. El modelo de datos, lo que aquí se llamaba modelo de datos en Power Pivot, acá en Power BI lo llamamos el modelo. Digamos que no está el concepto de Power Pivot como si se llevó el concepto de Power Query. La tecnología por debajo es la misma, pero en este caso hablamos del modelo de datos. Y por último, pues en Power BI yo tengo la capacidad de que puedo llegar a tener unas visualizaciones mucho más interactivas y puedo llegar a colaborar. Si no tengo ningún licenciamiento, pues me toca compartir mi archivo de escritorio. Dependiendo del licenciamiento que yo tenga, pues puedo empezar a publicar mi informe que yo realicé en la herramienta de escritorio, lo puedo publicar en el servicio de Power BI, y después de que lo publique en el servicio de Power BI, pues ya puedo accederlo desde distintos dispositivos, puedo garantizar la actualización de mi información. Digamos que ya tengo un poco el entorno completo y el entorno empresarial 100% asociado a lo que tenemos en Power BI. Listo. Entonces, recapitulemos un poco lo que vimos durante nuestra sesión. Posiblemente para algunos usuarios tenemos algunos retos en el análisis de información, y en esos retos hablábamos de que teníamos una herramienta, tenemos la herramienta de Excel, que es la herramienta favorita por los usuarios para empezar a trabajar. Con esa herramienta podemos llegar a optimizar los procesos utilizando un conjunto de elementos que están dentro de Excel: Power Query, Power Pivot, tablas dinámicos, mapas en 3D. Andrei, pero yo nunca he visto en mi Excel esa ventanita que a usted le apareció ahí de Power Pivot. ¿Cómo hago para sacar esa ventanita? Sí, es que no viene activa por defecto. Toca venir a las opciones de Excel, y en las opciones de Excel hay una opción de data que se llama activar los add-ins de análisis de datos. Entonces podría empezar a trabajar por ese camino para trabajar el modelo que yo quiero trabajar en caso que el camino sea Excel. Y la recomendación: definir el modelo de datos en Excel y empezar a trabajar con modelos de datos. Miren que la palabra modelo de datos aparece en varios puntos acá dentro de lo que tenemos en el Excel. No, pero yo quiero una salida un poco más interactiva, un poco más dinámica. Bueno, descargo Power BI Desktop, una herramienta gratuita, me conecto a los orígenes de datos, y quizás la primera aproximación que uno tiene no es voy a automatizar todo el proceso. Yo acá empecé a hacer varias cosas. Yo acá en este modelo tan sencillo me conecté a una carpeta, me conecté a un archivo, creé una relación. Pero quizás lo primero y lo que los usuarios empiezan a trabajar con Power BI es que se conectan a una sábana de datos y empiezan a trabajar primero en esta etapa de colaboración, de visualización, qué pena. Entonces empiezo a pintar, empiezo a generar la interacción con mi sábana de datos y empiezo a trabajar. Y ya cuando tengo mi sábana de datos y ya tengo mis visualizaciones generadas, pues empiezo a ver cómo realizo los temas de optimización.
quizás qué puedo optimizar a nivel de la etapa de modelamiento y qué puedo llegar a optimizar en la etapa de extracción y transformación. Y con eso voy complementando todo mi ejercicio con la herramienta de escritorio. Quizás acá guardo mi archivo y lo comparto con las demás personas de mi organización, compartiendo el archivo como si compartiera el Excel. Y si ya en ese punto esto es relevante para mi organización y empieza a tener sentido que tengamos licenciamiento, porque mi jefe quiere ver el informe en su celular o porque quiero publicarlo en el sitio de Power BI, pues empiezo a tener en cuenta las distintas alternativas asociadas al licenciamiento de Power BI. El único mensaje, o el último mensaje para cerrar y para ingresar a la parte de preguntas asociada a Power BI y asociado al licenciamiento, es que vale la pena mencionar que esta herramienta, decíamos que era gratis, esta herramienta no tenía ninguna consideración ni ninguna restricción particular, pero acá en el servicio, pues yo puedo tener como una versión gratuita del servicio de Power BI, que es una versión gratuita que me permite trabajar en modo autoservicio. ¿Qué quiere decir? Yo cogí mi informe, yo publiqué mi informe al servicio, yo puedo ver mi informe desde el celular, pero no se lo puedo compartir a nadie más. Quizás con una condición, lo puedo publicar en internet si quiero que sea totalmente abierto, pero no se lo puedo compartir a otras personas dentro de mi organización. Pero si yo quiero compartir con varias personas dentro de mi organización, hay una licencia que es la licencia Pro, lo que normalmente se conoce como Power BI Pro. Y en el caso de Power BI Pro, la principal condición y lo que quiero resaltar es que tanto el usuario que crea contenido como el usuario que visualiza el contenido o que recibe el contenido debe tener licencia Pro. En algunos casos o en muchos casos las preguntas más comunes están asociadas a ¿y qué hago para compartir sin licenciamiento? Pues para compartir sin licenciamiento puede publicar sus datos en internet, pero eso queda disponible para todo internet, no tiene condiciones de seguridad, así que no se recomienda ese camino. O de lo contrario, pongo licencia Pro y si ya tengo muchos usuarios, pues quizás empiezo a considerar o licenciamiento premium, que tiene un costo significativo, o si en las organizaciones hay empresas que tienen reporting services y que tienen SQL Enterprise con Software Assurance, podrían llegar a utilizar y no a publicar en el servicio en la nube de Power BI, sino a publicar localmente sus informes. No se tienen todas las capacidades que están en el servicio de Power BI, pero puede que en algunos casos ya se esté cubierto con el licenciamiento. Con eso en mente, doy por cerrada mi charla. Espero que haya sido interesante, que nos llevemos esta idea de cómo podemos ser más efectivos desde estos procesos de análisis de información utilizando herramientas como Excel y como Power BI.